Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Así es el versículo de sencillo. Ahora usted me va a decir, pastor, Prisca, va a hablarnos de Prisca hoy. Fíjese, hermano, que entre todo lo que pude estar leyendo, pude encontrar que Prisca es el diminutivo de Priscila, ¿verdad? Entonces voy a hablarle de un matrimonio, ¿verdad? Priscila y Aquila. Y como es jueves familiar, así de esos jueves extraordinarios, vamos a, con la ayuda del Señor, que Dios me pueda ayudar para poderle trasladar lo que pude ver ahí de Priscila y Aquila. Así que levanta su mano, oramos por las peticiones y le pedimos al Señor que nos hable. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, nuevamente estamos en tu casa. Gracias por este día extraordinario que nos das de poder reunirnos y congregarnos y poder recibir de tu palabra esa bendita bendición, esa bendita unción. Te pedimos por cada petición, las levantamos nuevamente delante de tu altar, creyendo, Señor, poderosamente que tú tienes la respuesta a todo conflicto y a todo problema, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada hermano, sus cuerpos, que les dé salud, que les dé sanidad, que los llenes de tu gracia, de tu amor, de tu verdad. Bendice tu palabra esta noche, háblanos al corazón y que sea tu palabra en mi boca, Señor, y tus pensamientos en mi mente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el Señor, hermano, recibe ofrenda de su iglesia y le da palmas a usted, al Señor, a su nombre. Amén. Quiero hablarle entonces de Priscila y Aquila. Me recuerdo yo allá por la década de los 80, cuando estaba finalizando la década de los 80, escuché un predicador. Nosotros estábamos en una iglesia muy pequeña en aquel entonces, y un predicador estaba hablando, las hermanitas Priscila y Aquila, decía el predicador, ¿verdad? Y entonces yo me quedé con eso. Yo estaba muy cipote, yo estaba bien, tenía como 12, 13 años por ahí. Y entonces Priscila y Aquila, y así me quedé yo, ¿verdad? Pensando que eran gemelas las dos, ¿verdad? Pero al uno estudiar la Biblia y como estamos prosperados por entonces empezamos a estudiar un poquito y quería hablar yo de otra cosa, ¿verdad? Pero como siempre el Señor nos lleva por ahí. Estuve leyendo un poquito de historia. Le recomiendo mucho que siempre, hermano, ya leyó usted la Biblia, vuélvala a leer otra vez. Ya la leyó en una versión, busque otra versión. Hay tanta versión ahora para poderse enriquecer. Y entonces me fui a estudiar a Priscila y Aquila. Fui a leer un poquito y pude ver que lo podemos trasladar a nuestras familias. La palabra Priscila es la 4251, que se dice Prisca. Ese nombre Priscila significa antiguo, significa algo que es antiguo. Eso significa Priscila, es un nombre. Pero es Priscila una mujer, es una mujer, ok. Aquila es la palabra 207 del griego. Y Aquila significa águila, eso significa Aquila, águila. Aquila es un varón, ¿verdad? Lo que vamos a hablar hoy es de una pareja. Priscila la mujer y Aquila es el hombre, ¿verdad? Es el varón. Entonces, ¿por qué ponemos Priscila primero? Ya vamos a ver por qué. Fíjese usted, hermano, que Priscila o Prisca, por eso leí a Timoteo, porque en Timoteo le dicen Prisca, porque es como un diminutivo. Por ejemplo, yo me llamo Gustavo, pero mis amigos me decían Tavo, ¿verdad? Entonces un diminutivo. Los familiares a uno con cariño le dicen Tabito, me dicen a mí, ¿verdad? Todavía hay familiares míos que me dicen Tabito. Ya tengo 43 años, hermano. Imagínense, todavía me dicen Tabito. Me siento niño todavía, pero bueno, somos niños en el Señor. Entonces Prisca es el diminutivo de Priscila y es mencionada en el Nuevo Testamento con su esposo Aquila. Eso es lo que quiero trasladarle. Estos dos muy probablemente eran judíos, aunque algunos dicen que no eran judíos, pero se cree que eran de esa descendencia judía. Ellos eran fabricantes de tiendas. Y fíjese, hermano, que estuve buscando en el internet y encontré, porque ellos son muy famosos, en el internet son muy famosos, Priscila y Aquila. En algunas, ella es Priscila y él es Aquila, ¿verdad? Como que era más viejo Aquila, ¿verdad? Como que era de mayor edad, pero esos son los bustos que le hicieron a ellos. Ya va a ver usted por qué. Y estos, obviamente, hermano, estoy hablándole yo por lo menos del año
40, 50 después de Cristo, más o menos por ahí. En esa época estamos hablando, o sea, hace casi 1970, 60 años por ahí, que esta pareja, como estamos hablando de familia hoy, esta pareja tuvo una incursión en la Biblia. Y eso es lo que quiero estudiar con usted. Mire, créame, hermano, que no va a encontrar un tema de Priscila y Aquila en ningún lugar, ¿verdad? Porque yo también estoy tratando de sacar, arañando por donde podía sacar, porque son muy pocos los versículos que hablan de Priscila y Aquila. Pero con la ayuda del Señor esta noche vamos a tratar de extraer lo más importante. Ellos fabricaban tiendas. Era un matrimonio que los dos trabajaban. Ayer estuvimos con los hombres reunidos, con el escuadrón de varones. Díganme los varones. Amén, ahí estuvimos ahí con los varones. Ahí se los mandamos bien lijaditos, hermano. Díganme las hermanas, ¿Se fueron lijaditos los hermanos? ¿Cómo lo mira? Pastor, como que necesitan unas 4 reuniones más. La próxima vez les dijimos a los varones, nos vamos a ir para el táctico. Yo no sé, tienen que pedirles permiso a sus mujeres desde ahorita, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir al táctico y nos vamos a ir a lanzar de paracaídas. Alguna me va a decir, pastor, láncelo, pero sin paracaídas, pastor. Vamos a ver cómo lo hacemos ahí, pero queremos ir a hacer esa experiencia hermosa ahí. Ahora, estos matrimonios vivían en Roma, hasta que hubo un emperador que se llamaba Claudio. Estoy contando un poquito de introducción para poderme introducir al tema, y disculpe la redundancia de palabras. Claudio empezó a correr, y obviamente por decreto imperial empezó a expulsar a todos los judíos que vivían en Roma. Por eso se cree que ellos eran judíos, porque empezaron a expulsarlos, a todos los que vivían en Italia, ¿verdad? Y eso fue en el año 50 después de Cristo. Cuando ellos en esa expulsión se encontraron con Pablo. Y entonces, hermano, Pablo, imagínese usted la confianza que le tenía a Priscila, que le dice Prisca. O sea, ya había una comunión con ellos. Ahora, quiero leer Hechos capítulo 18. Estamos en el año 18, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hechos 18. Quiero que me acompañe a Hechos 18:1. Ahí es donde empieza a mencionar la Biblia acerca de Priscila y Aquila. Entonces dice la Biblia: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y se encontró con un judío, ahí dice, ¿verdad? Judío, que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia. Oiga esto, todos los datos que da ahí, ¿verdad? Con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, y fue a ellos. Entonces, para poder esta noche aprender qué podemos sacarle a este matrimonio, a esta familia, lo primero es que este matrimonio salieron de un lugar donde había mucha religiosidad. Ellos salen de la idolatría. Ellos salen, hermano, mire cómo Dios empieza a mover sus piezas, cómo Dios empieza a trabajar con las familias. Priscila dice que era la mujer de Aquila. Aquila, la Biblia dice que era judío. Priscila muy probablemente tal vez no era del todo judía. Pero ellos salen y mire cómo Dios utiliza a los emperadores, a los gobernantes de los países para poder hacer una obra en las familias, y los saca. Y cuando ellos empiezan a moverse, dice que ellos venían de un lugar muy religioso. Ellos salen, los saca Dios de la idolatría. Yo no sé a cuánto nos ha sacado de la idolatría aquí el Señor, hermano. Entonces, mira el camino de Priscila y Aquila, muy parecido. Ahora, cuando me fui a estudiar un poquito esa ciudad del Ponto, en la mitología griega, porque usted sabe que Roma tenía mucha mitología también. Dice que Ponto era un antiguo dios del mar. O sea que en la región de Ponto, donde estaban ellos en Roma, adoraban a un dios. Y obviamente era el nombre de la ciudad donde ellos estaban. Y si usted, hermano, es curioso, va a encontrar que nosotros en nuestro país tenemos nombres de personas. Por ejemplo, aquí hay un lugar que se llama Santa Lucía. ¿Sí o no, hermano? Santa Bárbara. ¿Sí, verdad? San Juancito de no sé qué. San Jesús de Otoro, ¿cómo se llaman los lugares? Tenemos lugares así un poco religiosos también. Obviamente fue eso ya cuestión de historia.
Y obviamente lo que predomina en esos ambientes es un espíritu de idolatría. Entonces Dios lo primero que quiere hacer con tu casa y lo primero que quiere hacer con nosotros es sacarnos de un ambiente de idolatría para traernos al único y verdadero Dios que se llama Jesucristo. Yo no sé si usted le da palmas fuerte al Señor. Amén, déselo fuerte al Señor. Fíjense, hermano, que en esa ciudad, mire cómo Dios saca a la familia. En esa ciudad del Ponto había bastante inmoralidad sexual. Por eso es, hermano, que si Dios, mire, si Dios lo trajo a usted a esta ciudad, si usted está en esta ciudad, es que Dios va a hacer algún cambio, porque está cambiando primero su casa para poder cambiar después la ciudad. No va a poder, Señor, hacer un cambio si usted y yo no cambiamos primero. Entonces, ay, hermano, no he puesto el relojito, hasta ahorita lo voy a poner, o sea que hasta ahorita voy a empezar a predicar. ¿Cuántos minutos llevo, hermanos? Disculpen los hermanos de televisión. 10 minutos, entonces tengo que ponerlo aquí a 50 minutos o menos. Bueno, váyase conmigo a Hechos 18:3. Leímos el versículo 1 y el versículo 2, entonces vayamos al versículo 3. Dice: y como él era del mismo oficio, hablando de Pablo, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Oye eso, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, el punto número 2 que podemos extraer de Priscila y Aquila es que tenían un mismo oficio. Diga conmigo, mismo oficio. Entonces, yo le puse aquí trabajar juntos. Ellos empezaron a desarrollar secularmente y aprendieron a trabajar en equipo. Más que todo, eso es lo que tenía que haberle puesto, ¿verdad? Trabajar en equipo. Porque el trabajo secular que tenemos que enseñarle a nuestra familia es lo que nos enseña Priscila y Aquila, que hay que trabajar en equipo. Mire qué importante, porque entonces estamos viendo que el marido trabaja junto con la mujer en equipo. Pero no solamente eso, sino que estamos viendo que un matrimonio que cree en Dios, un matrimonio cristiano, aparte de que los dos tienen la misma fe, tienen el mismo oficio, están enfocados en lo mismo, y aparte de eso trabajan con un ministro en el mismo sentir. Entonces mire usted cómo quiero tratar de llevarlo como Dios me llevó a mí acá. Porque cada uno empezaba a aprender un oficio en aquel entonces. No es como ahora, que ahora hay universidades para ir a aprender un oficio, o tal vez colegios, ¿verdad? O un curso, ¿verdad? Puede ser un curso que saca en un lugar y usted aprende un oficio. Antes no era así. Les enseñaban desde pequeños y ellos empezaban a tener ingresos y ellos vivían de eso. Pablo y Aquila se prepararon en la fabricación de tiendas. Mire lo que podemos extraer de Priscila y Aquila. Pablo, apóstol. Porque si ya menciona que es Pablo, recuerde que cuando Pablo se llamaba Saulo, era maestro nada más de la palabra. Cuando a él el Espíritu Santo lo apartó y le dijo: este me va a servir en el ministerio, entonces lo ungieron como apóstol. Entonces le cambiaron el nombre a Pablo. Entonces, si aquí está diciendo que Pablo está ahí con ellos, quiere decir que ya era apóstol. Y empieza a trabajar cubriendo, porque hace tiendas. Y mire qué interesante, porque el que cubría, quiero que me ponga atención en esto, el que cubría el matrimonio es Aquila. Aquila es la cabeza del matrimonio. Amén, hermanos. Por eso es que dice ahí que ellos trabajaban haciendo carpas. El oficio secular estaban enfocados en lo mismo. Entonces mire, ¿cuántos somos varones aquí, hermano? ¿Cuántos dicen amén los varones? Usted cubre su casa y tiene que trasladarle la misma visión a su familia. Eso es lo que puedo trasladarle aquí, ser del mismo oficio. Entonces, dice la Biblia que nos llamó el Señor para ser reyes y entonces su familia es del mismo oficio. Mire, en la antigüedad, por ejemplo, Cristo, cuando él estuvo con José, José era carpintero. ¿Y qué le trasladó a Cristo? ¿Qué oficio le trasladó? El ser carpintero. Así se trasladaba antes. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no. Ahora el papá puede ser abogado y el hijo doctor. O sea, no le trasladó el mismo oficio. Porque ahora cada quien puede decidir qué
qué trabajo hacer. Pero en lo espiritual, lo que tenemos que hacer es del mismo oficio. Ese es el punto que quiero llegar. Porque todos somos sacerdotes, amén, hermanos. Ahora, como su hijo, usted es la cabeza del hogar, los varones somos la cabeza del hogar, usted es sacerdote. Pero también su esposa, que junto con usted gobierna la casa, ella también es sacerdote. Amén, hermanas. Ok, ahora los hijos que viven con el papá y con la mamá, ellos también son del mismo oficio. Tienen que trabajar en lo mismo. Tienen que trabajar juntos. Por eso, hermano, mire, por eso yo le decía hoy, yo me gozaba ver a mi hijo, hermano, ahí lo miraba yo en la otra iglesia tocando, y del mismo ministerio, obviamente, ¿verdad? Y digo, qué bonito, habilitado. El pastor me llamó, el pastor de la otra iglesia me dijo, mira, ¿me lo puedes prestar? Sí, con todo gusto. Hermano, porque es sacerdote. Amén. Ahora, yo sé que también con usted pasa lo mismo y sucede lo mismo, porque su familia somos familias sacerdotales. Entonces, el oficio espiritual que tenemos todos acá, somos sacerdotes. Dice la Biblia que Él nos llamó por reyes y sacerdotes. Entonces, todos somos familias sacerdotales. No dejes que el enemigo te robe el oficio. El oficio que tenemos, hermano, ser sacerdote en la presencia del Señor es algo hermoso. ¿Sabe qué es con lo que trabajaban ellos? Con el pelo de los animales. Con eso hacían las carpas. Algunos dicen que con pelos de cabra, otros decían que cosían pañuelos. Y fíjese, hermano, que muchos de los soldados, el oficio de hacer tiendas, hermano, era el boom en aquel entonces, porque los soldados pedían tiendas para ir a la guerra. Usted sabe todo lo que hacían ellos, y se vendían, hermanos, de una manera extraordinaria a todo lo que le podemos llamar las Fuerzas Armadas de Roma. Entonces, por eso es que Priscila y Aquila estaban en Roma, porque ahí fabricaban las tiendas para toda ¿cómo le podemos decir? Toda la armada, ¿verdad? De Roma. Y entonces, Pablo, como él era también del mismo oficio que Aquila, mire qué interesante, hermano. Ellos tenían un ingreso secular, trabajaban con lo secular. Porque Pablo, hermano, lo encontramos allí en los Corintios, que les dice, yo no quiero serle gravoso a ninguno de ustedes, no les quiero recibir las ofrendas a ustedes. Mire Pablo, yo voy a hacer mi oficio. Y Pablo siguió haciendo tiendas. Y dice, no le quiero ser gravoso, aunque el obrero es digno, decía Pablo, de su salario. Y entonces Pablo pudo enseñarle al pueblo de Dios que también es necesario trabajar. Porque mire, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque como ahorita el pastor acaba de decir que somos sacerdotes todos, entonces renuncio a mi trabajo y me voy a dedicar a mi oficio de sacerdote, y el sacerdote tiene que estar en el templo. Yo me recuerdo, hermano, hace mucho tiempo antes de venir de pastor para acá, renuncié a un trabajo. No me estaba gustando el ambiente en el trabajo. Yo renuncié, hermano, me salí del trabajo. Y entonces cuando me salí del trabajo, empecé a buscar trabajo en otro lugar. Por eso yo les aconsejo a los hermanos, si va a renunciar del trabajo, sea como el mono. ¿Cómo así, pastor? El mono no suelta la rama hasta que no tiene agarrada la otra, ¿verdad? Entonces, no, yo me salí del trabajo y no tenía la otra rama agarrada, hermano. Pero como no encontraba trabajo en lo que andaba buscando, me fui donde el apóstol Germán y le dije, aquí estoy, apóstol, estoy libre. Oiga lo que le dije, estoy libre, estoy listo para el ministerio. Y me dice el apóstol, ¿cómo así? No, es que renuncié al trabajo y entonces hoy sí me puedo dedicar a la obra. No, es que no es así. No es así. Cuando el Señor te va a dar un llamado es cuando estés en tu mejor momento empresarial, cuando estés en tu mejor momento salarial. Hermano, el ministerio no es para enriquecerse. ¿Aló? Ay, pastor, ya estaba tan lindo lo de Priscila y Aquila y usted ya me está... Le estoy contando lo que me enseñó mi padre. Y entonces, ¿cómo así? No. Ay, papá, a buscar trabajo, me dijo. A buscar, según yo digo, el apóstol me va a ungir mañana, y era el día de ayuno, al día siguiente, mañana en el ayuno me unge el apóstol y me manda de pastor, porque yo estaba equivocado.
Entonces, por eso es importante que tengamos a alguien que nos enseñe, que sea del mismo oficio. Por eso es, hermano, que si usted es sacerdote, busque un sacerdote. No busque consejo. Ayer hablábamos con los varones también. No busque consejo en otro que no tiene su mismo oficio, porque si no le va a tergiversar el trabajo. Y entonces, mire, hermano, busqué otro trabajo. Y mire, y empezó Dios a bendecirme. Llegué a ser gerente de 4 empresas. Y entonces un día el apóstol me ungió de anciano de intermedia y empezamos a trabajar con intermedia y empezamos a organizar los temas y empezamos a trabajar bonito. Cuando ya teníamos cerca, eran 900, me recuerdo el número, 924 hermanos estudiantes en la doctrina intermedia. Ya se había alcanzado ese número, ahorita ya sobrepasan los 1000. Entonces cuando yo le llevé el dato, mire, apóstol, estos son los que están anotados para la siguiente jornada de doctrina intermedia, 924. Entonces, ¿sabe qué me dijo el apóstol? ¿Y cómo estás en el trabajo? No, ahorita pues ya estaba ahí. Primero entré como gerente de una empresa, después me dieron otra empresa, ahora ya llevo 4 empresas. Vas para Tegucigalpa hoy, sí, vas para Tegucigalpa. ¿Cómo? Le digo, y ahora ya, si ahora ya no quiero renunciar, si ahora estoy bien. Ya me había comprado 2 carros, tenía 2 carros, ya había, hermano, ya había arreglado la casa, ya la había pintado, bonito, hermano. Y digo, no, si ahora ya no me quiero ir. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar juntos. Por eso es que cuando, yo no sé cuántos han visto el video, cuando yo he compartido ahí, cuando él me está ungiendo en tu mejor momento empresarial. Porque no es, hermano, mire, si usted se va a buscar a la Biblia, cuando Jesús empezó a llamar al ministerio, se lo he enseñado. ¿A quiénes llamó? A los que estaban trabajando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba con las redes pescando y le dijo, Pedro, sígueme, y soltó las redes Pedro. Dicen que Pedro tenía 3 barcos, o sea que Pedro tenía dinero. Era del vulgo y sin letra, sí, pero tenía dinero. Hermano, el que tenía un barco era millonario y Pedro tenía 3. Cuando fue donde Juan, ¿qué estaba haciendo Juan? También reparando, remendando las redes. Y le dijo, sígueme, tenía trabajo. A Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? Contando dinero, trabajaba de contador. Y le dijo, deja todo eso ahí, sígueme. Dios llama al que está ocupado. No me recuerdo un hermano que me dijo, pastor, yo tengo 4 años de no trabajar porque alguien me ungió de pastor a mí. Y entonces, como el pastor tiene que dedicarse a su oficio. Digo, ¿cómo así? Tiene que tener su oficio. Tiene que tener su oficio. Y le dije yo, no, hermano, busque trabajo, porque el Señor no llama a los desocupados, el Señor llama a los que están. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas fuerte, hermano. Amén. Mire lo que podemos aprender de Priscila y Aquila. Vamos a entrar al tercer punto. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. No vinieron hoy jueves, pastor. No se dieron cuenta que había culto hoy. Mire lo que dice Hechos 18:18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban, ¿quién iba? Priscila. Pero mire qué interesante, ¿por qué menciona primero a la mujer? Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello Pablo, porque tenía hecho un voto. Mire el punto que le voy a enseñar. Este punto es bien delicado. No sé cuánto me voy a tardar aquí. Ahorita vamos a ver cuánto llevo de tiempo. Voy bien, voy bien. Pablo se había dejado crecer el pelo. Ya imagino a Pablo, yo, hermano. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Qué tal, Aquila? Porque había hecho un voto. Si usted se empieza a leer y empieza a ser curioso en la Biblia, va a encontrar que se hacían esos votos antes. Se dejaba crecer el pelo, pero solo era una vez en la vida. Por eso no crea usted los retratos de Cristo con el pelo largo, que sale largo así, hermano, y sale. No, hermano, eso es una falsedad. Puede ser que Cristo hizo voto, pero el pelo largo solo se lo dejan una vez en la vida, porque después se lo cortaban y lo ofrecían en sacrificio. Una vez en la vida.
¿Qué punto le quiero trasladar aquí de Priscila y Aquila? Yo le puse judaizaron. Tuvieron un error ministerial. Como el que los cubría era Pablo. Pablo cometió un error. Este versículo se lo leí una vez a un compañero cuando yo trabajaba en la cervecería. Creo que era en el 2004, más o menos. Él pertenecía a una secta religiosa. Esa sí se le puede llamar secta religiosa. Y tenía tatuado aquí en su hombro 3 seises. ¿Se acuerdan ustedes? Salvo, siempre salvo. Y entonces dicen ellos: nosotros solo leemos las cartas paulinas, porque las cartas paulinas son las que nos hablan de la verdadera. Y hermano, mire qué terrible. Y entonces el Espíritu Santo, yo estaba hablando con él en el trabajo, y el Espíritu Santo inmediatamente me hizo recordar: 18 es 6, 6, 6, 6 por 3. Y entonces inmediatamente Hechos 18, 18. Y entonces le dije yo: ¿sabes qué? Yo he leído que Pablo judaizó. Pablo cometió un error ministerial. No idolatres a Pablo. Pablo es un humano, igual que cualquier otro, de la misma carne y del mismo material que nosotros. No podemos idolatrar hombres. Y entonces empezamos a sacar la Biblia. ¿Dónde está eso, Meis? Buscate Hechos 18, 18. Vos que andás los 18 ahí marcados, hermano. Y cuando lo leyó, hermano, yo le miré el rostro, hermano. Entonces le digo yo: el único que puede darnos salvación se llama Cristo. Por eso dice la Biblia que no hay que poner la mirada en los hombres. Ahora mire lo que nos puede enseñar Priscila y Aquila. Se va Priscila y Aquila con Pablo. Trabajaban juntos. Se montaron a un barco. Y como el trabajo de ellos les permitía, hermano, andar de ciudades en ciudades, ellos llevaban su trabajo. Pero Pablo, mire qué interesante, a saber cuánto tiempo, por lo menos tuvieron que haber pasado 14 años de ministerio de Pablo. Hermano, levante la mano aquí, ¿cuántos tienen 14 años de ser cristianos? Ajá, bastantes. Vamos a ver cuántos tienen un año de ser cristianos. ¿Un año? No, gracias. ¿2 años? Tampoco. ¿3 años? 3 años, allá. 4 años. Vaya, 6 meses, hermano, 6 meses. No, bueno, entonces hay personas más de un año por lo menos. Pablo por lo menos tenía que haber pasado 14 años. Y todavía habían cosas que no había entendido bien. Hizo un voto judío. Hermano, perdone, pero si ya estamos en el Nuevo Testamento, Pablo ya no tenía que ofrecer voto. Ya no tenía que ofrecer sacrificio. Entonces mire lo que nos enseña Priscila y Aquila. Pero Priscila y Aquila seguían a aquel hombre. Y todo lo que él hacía, lo hacían ellos. Entonces viene Pablo y hace un voto judío. No crea que esa historia termina ahí. Entonces, este voto que para los que anotan, está en Números 6:18. Todo lo que hacía el voto nazareato era un voto temporal. Era una promesa que terminaba con el corte del cabello y se ofrecía en sacrificio. No me voy a meter en ese lío, tal vez en otro día lo vamos a estudiar. El punto está que cuando él llegó a Cencrea, ¿cómo cree que llegó Pablo? Sí, se cortó el pelo. Llegó pelón. Pastor, pero en 1 Corintios 11, Pablo está enseñando el atavío a las mujeres y dice: no le es honroso al hombre dejarse. Porque él ya había cometido un error ministerial. ¿Usted cree que cuando lo vieron los hermanos de Cencrea no lo chapearon? ¿Qué pasó? Estabas haciendo voto, te dejaste crecer el pelo para ofrecer un voto judaico. Y entonces Pablo aprendió. Y también aprendió Priscila, que es la que se tiene que dejar crecer el cabello es la mujer. Díganme, las mujeres, qué bonitas se ven las mujeres con pelo largo, hermano. Díganme, los hombres, y qué bonitos se ven los hombres con pelo corto, hermano. Lo enseña Pablo en 1 Corintios 11. Por eso quiero solamente que leamos un poquito ahorita Gálatas. En Gálatas 2:11, Pablo empieza a hacer un reclamo a Pedro. Y entonces Pablo dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara, estoy leyendo la versión al día,
le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Versículo 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé, mire qué terrible, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Versículo 14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Se contradice la Biblia entonces? Porque en Hechos 18:18 vemos que Pablo está judaizando, haciendo voto judío. Pero en Gálatas está escribiendo Pablo: le tuve el derecho de reclamarle a Pedro de apóstol a apóstol. ¿Por qué? Porque ya le habían reclamado a él en Hechos 18 que él había hecho voto judío. Si Pablo había sido llamado a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Dice Pablo, por eso más adelante, no me voy a meter en ese lío porque estamos hablando de lo que Priscila y Aquila nos pueden enseñar. Entonces Priscila y Aquila se fueron impregnando del verdadero llamado que ellos tenían. Y entonces ellos están aprendiendo, hermano, que las costumbres judías no se le aplican a los gentiles. ¿Cuántos somos gentiles aquí? Entonces usted ya no se puede circuncidar. Bueno, no nos circuncidamos porque somos gentiles. Amén, hermanos. Amén. No tenemos que hacer voto judío tampoco. No, pastor, es que ese predicador predica con pelo largo porque es argentino, y en Argentina la cultura es que el hombre anda el pelo largo. Momento. Está judaizando. Y entonces debería de ofrecer. Y dice la Biblia que si alguien tiene que ofrecer, por lo menos en un punto de la ley judaica, tiene que hacerlos todos. Tiene que guardar el sábado, tiene que tener sacerdote, tiene que hacer la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, tiene que practicar todo, no solamente dejarse crecer el pelo. Y solamente si se lo deja crecer el pelo, tendría que ser una vez en la vida para ofrecerlo, cortárselo y ofrecerlo en sacrificio. Mire qué terrible este punto, hermano. Por eso es que en Apocalipsis 9 encontramos que cuando el ángel del abismo abre el pozo, empieza a decir: Juan, y estos seres terribles tienen pelo como pelo de mujer. ¿Cómo es el pelo de mujer? Entonces mire qué terrible. Tuvieron Priscila y Aquila, igual que su cobertura, aprender de los errores. Y no se quedaron ahí. Porque entonces encontramos en Gálatas que Pablo corrigió su error. Y entonces por eso es que Pablo energéticamente y dice ahí: yo le reclamé a Pedro en la cara. O sea que le reclamó person to person. Por eso, hermano, cuando usted vaya a hacer una anotación, un reclamo, una observación, háblelo frente a frente con su cobertura. Mire lo que nos enseña Priscila y Aquila. No, hermano, atrás, porque entonces se convierte en murmuración, y la murmuración es pecado. Y la que recibe las maldiciones y las desgracias es la familia. Por eso estamos hablando de Priscila y Aquila. Toda esa casa, todo ese hogar empezaron, hermano, a tener una instrucción. Claro que en el camino van a haber errores, pero por eso es necesario que la iglesia se congregue. Por eso es necesario que aprendamos. Por eso es necesario que tengamos este tipo de reuniones, para que aprendamos de nuestros errores, que los corrijamos y que no los volvamos a cumplir. Porque aquí entonces Pablo le reclama a Pedro y le dice: Pedro, ¿cómo puede judaizar? Y Pedro, hermano, es el que le dieron la llave para abrir
Es el que predicó y se convirtieron 3,000. Es el que predicó y se convirtieron 5,000. Es el que fundó prácticamente el cristianismo en Judea. Y es, hermano, y es el que empezó con la propagación del cristianismo, del evangelio. Y empezó, hermano, a declararlo por todas las plazas. Pero Pedro también tuvo sus errores. Pero no estoy hablando de que no, hermano, que el hombre, hermano, por eso es que dice la Biblia, es necesario primero obedecer a Dios antes. Lo dice la Biblia, los mismos apóstoles lo decían. Es necesario obedecer a Dios primero, antes que los hombres. Por eso es que le digo yo, usted está leyendo conmigo, está siguiendo la Biblia, amén. Léalo para ver si es cierto lo que le estoy enseñando. Porque es primero necesario oír lo que Dios dice a lo que dice un pastor primero. Creo que el martes estuvimos viendo los falsos maestros. Dejemos de escuchar primero al hombre, oigamos primero lo que Dios dice. Y luego comparemos, este ministro lo repite igual. Entonces la fuente de donde está tomando este ministro su enseñanza es una fuente fidedigna, porque lo dijo Cristo, porque lo dijo el Señor en su palabra. Entonces mire, Priscila y Aquila. Ok. Estamos en el tercer paso de Priscila y Aquila. Vamos al cuarto paso. Esto sería, porque yo casi le pongo el tema, ¿verdad? El proceso o el desarrollo de Priscila y Aquila. Hechos 18:26. Entonces mire qué pasa. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, que está hablando de Apolos. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, a Apolos, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ya había pasado la experiencia atrás. Y estaban viendo que Apolos, dice, cuando Apolos predicaba, hermano, perdóneme, Apolos es un apóstol. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, para aquellos que dicen que apóstoles ya no hay, que se acabaron con los 12 apóstoles de Cristo, este Apolos era apóstol y estaba predicando con denuedo. Pero Apolos solo conocía el evangelio hasta Juan el Bautista. No conocía que Cristo había resucitado. No conocía los milagros que habían hecho los discípulos, los apóstoles. Pero mire qué interesante. Por eso le puse a ese punto adoctrinados. Adoctrinados, o sea que les enseñaron. A Priscila y Aquila podían explicar con exactitud, porque otro apóstol, mire qué interesante es estar bajo la cobertura ministerial de un hombre aprobado por Dios. Aunque sí tenía errores, porque ya se los señalé, pero hermano, se corrigieron en el camino. Y entonces Pablo les había enseñado a Priscila y Aquila muchos principios bíblicos. Es más, la Biblia dice que Pablo, dice la Biblia, Pablo mismo lo cuenta cuando Pablo está ministrando la Santa Cena en 1 Corintios 11, creo que es el versículo 23. Pablo dice, porque yo recibí del Señor. No fue que se le enseñó un hombre. Entonces esas cosas que recibió Pablo específicamente del Señor, se las trasladó a Priscila y Aquila. ¿Y cómo, hermano, cómo cree usted? Imagínese usted que estaba Pablo trabajando, haciendo las tiendas, ¿verdad? Y tenía a Aquila. Pues mira, Aquila, en la Biblia nos habla de que no solamente hay un turno de resurrección, hay hasta 7 turnos, aunque hay 2 resurrecciones, la primera y la segunda. La segunda es para muerte. Y hermano, los iba adoctrinando. Y Aquila, me punché por estarte oyendo, pero contame. Y trabajando con Pablo y escuchando doctrina. Claro, cuando escuchan a Apolos, dice que Apolos predicaba, hermano, energéticamente. Apolos, hermano, era un buen predicador, un buen orador. Cuando él se ponía a predicar, atraía a las masas. Pero mire que, hermano, mire la enseñanza de Priscila y Aquila aquí. Como matrimonios, como hogares. Priscila y Aquila eran discípulos de Pablo, pero el conocimiento que ellos tenían era mayor que el del apóstol. Y entonces lo llamaron aparte y le dijeron, mira, Apolos, según lo que hemos aprendido de Pablo, tú vas bien, pero te falta este complemento, te falta esto otro. Y dice Apolos, gracias. Y Apolos se enriqueció. Entonces mire qué bonito, hermano, cuando hay una familia que está recibiendo doctrina apostólica.
¿Cuánto estamos bajo la sombra de un apóstol aquí, hermanos? Dele palmas fuerte al Rey, hermano. Bendecimos a nuestra cobertura apostólica. Amén, hermanos. Déselo fuerte al Señor, hermano. A su nombre, hermano. Déselo fuerte al Señor. Miren lo que podemos aprender de Priscila y Aquila. Entonces, sigue el desarrollo de Priscila. Se siguen desarrollando bajo la sombra de un ministro. Y entonces encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 3, que Pablo le escribe a los romanos. O sea que Priscila y Aquila regresaron a Roma. Recuerden que empezamos leyendo que habían salido de Roma. ¿Se recuerda? Ahora regresa Priscila y Aquila a Roma. Entonces viene Pablo y escribe a Roma y dice: saludad otra vez a Priscila y a Aquila. ¿Cómo dice Pablo? Diga conmigo, colaboradores en Cristo Jesús. Ya no está diciendo mis colaboradores en las tiendas, mis colaboradores en el mismo oficio secular. No, está hablando mis colaboradores en un oficio ministerial. Entonces, estamos en el quinto punto. La quinta grada a la que había subido este matrimonio es una grada de sunergos. Díganme los que están en la escuela de mayordomía, hermanos. Díganme los que están en la escuela de mayordomía. Bueno, hemos visto esa enseñanza, los sunergos. Los sunergos significan colaboradores. Ya habían alcanzado una estatura mayor. El colaborador está sirviendo a Cristo, aunque sirve a los hombres, pero en realidad el servicio se hace a Cristo. Entonces mire qué interesante, porque lo que empieza a trasladarnos la Biblia acá, que era Priscila y Aquila eran un matrimonio que eran muy amigos con Pablo. Estos hermanos estaban aquí, bueno, ya lo leímos en Hechos capítulo 18. Se mudaron de Roma, se mudaron a Corinto. Algunos dicen que estuvieron ahí en la iglesia de Corinto, pero luego retornaron. Y Pablo, fíjense, hermano, no tenía dónde vivir. La historia cuenta, hay muchos libros de historia, y dicen que Priscila y Aquila muy probablemente alojaron a Pablo en su casa. Y Pablo vivía tal vez por un tiempo, temporalmente, porque aquí ya no está Pablo con ellos. Porque si él está mandando saludos es que no está con ellos. Entonces ellos acogieron a Pablo por un tiempo y estuvieron ahí con él. Porque Pablo, recuerde que Pablo no tenía esposa. Algunos dicen que era viudo. O sea, su mujer se había muerto. Por eso es que en algunas cartas él dice: yo les pido a los que se quieren quedar como me quedé yo, que se queden sin mujer, ¿verdad? Pero está hablando de eso. Ahora, no me quiero meter en el libro de Pablo. Lo que quiero es trasladarle lo de Priscila y Aquila. Vinieron, hermano, y Priscila y Aquila pusieron al tanto a Pablo de la iglesia en Roma. Ayudaron, estos colaboradores ayudaron a Pablo para las iglesias, para los creyentes de Éfeso, los creyentes de Roma. Estos hombres fueron unos colaboradores. En 2 Timoteo 4:19, tal vez usted lo lee en su casa porque ya el tiempo no me va a dar. Habla de que este matrimonio, mire qué interesante. Por eso es, hermano, si hay mujeres acá que su marido no está en la iglesia, hermano, yo creo que esas mujeres son Priscilas. Dígame, esas mujeres, hermano, esas mujeres son Priscilas. Porque a ver usted, la que tenía el ministerio era la mujer. Aunque Aquila era el que le trasladó el conocimiento secular a su mujer. Mire cómo lo estoy llevando. Bueno, sigamos. Leamos Romanos 16:4. Mire lo que pasó en Romanos 16:4, versículo de abajo. A los cuales, está hablando de Priscila y Aquila, expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, oiga eso, sino también todas las iglesias de los gentiles. Diga conmigo, todas las iglesias.
Ahí está hablando, hermano, de todas esas iglesias que estaban fuera de Israel: Éfeso, Esmirna, Teatira, Laodicea, Filadelfia. No solamente ellos. Entonces empezó este matrimonio, mire cómo fue creciendo, a demostrarle una lealtad. Pero no estoy hablando de una lealtad a Pablo, sino una lealtad a Cristo. Por eso es que el punto anterior le puse servir a Cristo. Pero hay una gratitud congregacional hacia un matrimonio. Por eso, díganme los solteros, díganme los solteros. Todos los solteros de 0 a 100 años. Solteros de 0 a 100 años, digan amén. Qué poquitos, hermanos, hay bastantes, hermano. Digan amén. Ay, más cada vez. Vamos a ver pues otra vez. Los solteros de 0 a 100 años, digan amén. Mire cómo fueron aprendiendo estos, hermanos. A tener un, mire, Priscila y Aquila, a escoger bien a su pareja. Hermano, si tú sabes que tienes ministerio, tienes que buscarte una persona afín que pueda desarrollar el ministerio que tú llevas adentro. Porque si no te vas a amargar toda tu vida. Eso es lo que le quiero trasladar esta noche. Tiene que haber lealtad entre el matrimonio. Si un hombre que tiene ministerio se casó con una mujer que no lo tiene, no va a haber lealtad. Y ahora a la inversa, por el tema. Si hay una mujer que tiene ministerio, tiene que buscarse un hombre que pueda acompañar ese ministerio. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando con la Biblia que la que llegó a ser pastora fue la mujer, aunque los dos tenían una congregación. Ya lo vamos a ver, ya voy a terminar con esto. Creo que el tiempo ya se me está acabando también. Pero lo que podemos aprender es que en nuestra casa y en nuestra familia, como empecé diciéndole, que tenemos familias sacerdotales, nuestra casa Dios quiere que se desarrolle sacerdotalmente. Amén, hermanos. Yo le pedí al Señor, dame una mujer. Porque yo ya sabía, por eso es que es importante que usted sepa, yo ya sabía que tenía ministerio. Dame una mujer que pueda llevar la carga de un ministerio el día que tú me lo vayas a dar. Y mire, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque los hijos que nacen de ese matrimonio, lastimosamente no le puedo mostrar los hijos de Priscila y Aquila, aunque creo que sí tuvieron. Pero no le puedo mostrar porque la Biblia no lo menciona. Pero los hijos que iban a tener, o los hijos que van a tener, también tienen que abrazar el mismo llamado del matrimonio. Si el matrimonio fue llamado para ministerio, si su familia fue llamada para un ministerio, también tiene que tener esa misma lealtad. Mire, hermano, yo me gozo por ver a mis hijos sirviendo en el altar. Yo no se los exijo. Creo que una vez se lo ministré a usted en un ayuno. Yo no les ando exigiendo a ellos que tienen que servir en el altar, sino que tiene que nacer de ellos. Y mire lo que dice Pablo: Priscila y Aquila expusieron su vida por el apóstol Pablo. Eso es demostrar lealtad. Hay gente, hermano, que cuando en un ministerio están tronando los chicharrones, yo mejor de este lugar mejor me voy, porque a ver en qué pasos ande ese pícaro. No estoy diciendo que no van a venir pruebas, sí van a venir pruebas, hermano. Pero mire esta pareja, le estoy poniendo lo que dice la Biblia. A Pablo lo perseguían, a Pablo lo apedreaban, a Pablo lo latigaban, a Pablo lo metían preso. ¿Qué haría usted? Perdóneme, hermano, por el tema, pero ¿qué haría usted si estuviera preso yo? Ya sabía yo que ese gordo era pícaro. Por el tema, ¿va? Yo ya sabía que ese gordito algo se traía en manos. Pero mire este matrimonio, hermano. Entonces mire, como usted se me puso ya serio, ¿verdad? Voy a terminar y los de alabanza suben, por favor. 1 Corintios 16, 19. Entonces viene Pablo y dice: las iglesias de Asia os saludan. Entonces mire cómo dice aquí: Aquila
y Priscila. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Cómo dice ahora aquí? Aquila y Priscila, con la iglesia que está, ¿a dónde? En su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Entonces mire, díganme las mujeres otra vez, hermano. Priscila tenía el ministerio y fue tan leal esa mujer. Qué lindo esto, hermano. Que viene Pablo y ahora dice, ya no dice Priscila y Aquila. El marido desarrolló. Por eso es que aquel predicador, las dos gemelas dice, ¿verdad? No, su mujer, hermano, mire, dobló sus rodillas, trabajó por su marido, le pidió al Señor desarrollar el ministerio. Esa mujer se metió bajo la sombra, doblaba sus rodillas por la mañana, por la tarde, por la noche, aun cuando trabajaba. Y su marido logró alcanzar la estatura de pastor. Se puede, hermano. Ay, hermano, yo me gozaba con esto. Priscila logró que su marido desarrollara y llegó a ser pastor. Perdone, eso es lo que le puedo ministrar esta noche. Nuestras familias son familias. Son familias sacerdotales. Entonces la mujer tiene que renunciar a un espíritu de matriarcado en su casa. Y el hombre tiene que aprender, por eso se lo ministraba ayer a los varones, que es cabeza de su casa. Atrás, en los versículos que hemos leído atrás, hemos estado leyendo Priscila y Aquila, porque espiritualmente la que tenía mayor altura espiritual era Priscila. Y Aquila era su marido, era el hombre. Pero ¿cómo es posible si él era la cabeza de ese hogar? Sí, pero es que espiritualmente no había alcanzado la estatura. Pero en Corintios, cuando la iglesia ya se formó, ya aquí ya no andaba deambulando, ya aquí ya no andaban viajando haciendo carpas, estaban en su casa predicando el evangelio como familia. Qué lindo eso, hermano. Le da palmas a usted al Señor, hermano. Le da palmas fuerte al Señor. ¿Sabe cómo le quería poner al tema? El legado de Priscila y Aquila. Pero digo yo, si es que al final sería el legado de Aquila y Priscila, entonces mejor lo dejé Priscila y Aquila. Solo esta vez encontramos en la Biblia cuando Pablo dice Aquila y Priscila. Entonces se desarrollaron de una manera, hermano, que llegaron a ser pastores. Yo sé que aquí hay mujeres que están orando por su marido. Y déjeme decirle esta noche, usted es una Priscila, porque está orando por su Aquila. Amén. Y sé también que hay Aquilas, varones, orando para que su Priscila desarrolle también junto con usted en el ministerio. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tienes que aprender a desarrollarte, a tener un desarrollo. Es por partes. No es de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso. Todo tiene proceso en esta vida. El ministerio también tiene proceso. Entonces, si eres una mujer que tiene ministerio, tarde que temprano Dios te va a proveer de un hombre que también tiene la misma estatura ministerial que tú. Pero tienes que aprender el desarrollo. Tienes que salir de la idolatría. Aprender que los dos son sacerdotes. Por eso, hermanos, la mujer y el hombre, cuando están metidos en la presencia de Dios, los dos son iguales. Amén. Pero cuando ya estamos en casa, el varón es cabeza. Amén. Y la mujer también. Pero el que cubre la casa es el varón. La mujer cubre, pero cubre en una cobertura bajo el varón a sus hijos.
Mire qué interesante entender esto. Del mismo oficio. Aunque hayan errores que se van a cometer en el camino, pero no se preocupe. Esos errores van a servir para que usted se los pueda trasladar a otras generaciones que vienen tras de nosotros y podamos decirles que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Después vimos, hermano, que ellos adoctrinados por un apóstol. La fuente de la cual ellos recibían la enseñanza era una fuente apostólica. Tanto así que llegaron a ser sunergos, llegaron a ser colaboradores, empezaron a entender que al que tenían que servir era Cristo. Y después vemos que desarrollaron la lealtad. Tanto así que ofrecieron su vida por el apóstol Pablo. Y vemos al final que Pablo dice: saluden. Los saludan Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa. Póngase de pie esta noche. Yo quiero ministrar en lo que ustedes me ayudan acá, hermanitos, por favor. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme a tus pies, descansar